El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos al compañero César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga y Ronald López, Cristian en los estudios de Globo TV, en los controles de Radio Globo. Sean todos bienvenidos. Honduras, desde que retornó a los procesos electorales después de varias décadas de dictaduras militares, no logró consolidar su democracia por la actitud de su clase política. Todos los procesos electorales se manifestó que generaban dudas. Una historia muy triste porque la democracia planteada a partir de 1981 para la sociedad hondureña nunca alcanzó la madurez para generar el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de este país. De esos señalamientos que ha tenido la sociedad hondureña, al igual que la comunidad extranjera, el 2009 fue el más grave. De estos últimos 11 años y los procesos electorales, los resultados del otrora Tribunal Supremo Electoral han estado a punto de llevar al país a una guerra civil, en particular el 2017. Eso hizo un llamado de reflexión, pero sin embargo los políticos hondureños no entendieron el llamado de la sociedad, el llamado de la comunidad internacional. Y en este momento, una crisis generada por esa clase política. Como que no basta la tragedia de la pandemia, de 2 tormentas tropicales, dejaron transcurrir el tiempo del año 2018 para decisiones que pudieron haberse ejecutado en el 2019. Se garantiza transparencia en el proceso electoral del país que se avecina para el 2021. ¿Está en riesgo las elecciones? Es la interrogante, pero le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy es 15 de diciembre del año 2020. Como lo adelanta nuestro compañero Carlos Paz, seguimos dialogando en temas que en un país que quiere avanzar democráticamente no debiéramos de estar tanto tiempo, tantos meses y tantos años abordándolo. Si vamos a un proceso de elecciones transparentes, ya sea elecciones primarias o elecciones generales. Ese es el tema de esta tarde. ¿Será transparente el próximo proceso de elecciones primarias en Honduras, donde 3 partidos políticos van a participar? Ayer dialogábamos y profundizábamos en este tema específicamente sobre un partido político, sobre el Partido Libertad y Refundación, que deja dudas al participar con 9 corrientes. Ahora, ¿qué va a pasar en los demás partidos políticos que van a elecciones primarias ante las dudas que surgen en materia general de las reglas del juego? Y digo esto porque aún no tenemos una nueva ley electoral que estaba a la espera antes de dar inicio a la convocatoria de este proceso. No tenemos ley de justicia electoral y las dudas del censo, que ya fue entregado el censo provisional por parte del Registro Nacional de las Personas al Consejo Nacional Electoral, pues se hacen más grandes con la gran cantidad de errores en las que se han pronunciado los miembros del Consejo Nacional Electoral, y esto nos hace pensar que va a ser un proceso donde van a haber estas dudas y la población se sigue preguntando. ¿Va a ser transparente las elecciones primarias del próximo mes de marzo del 2021? Con nuestros invitados vamos a ahondar. Me informa Ronald que ya se encuentra el comisionado Roberto Brevé para dialogar sobre el proyecto Identifícate, que generó grandes expectativas, que los hondureños tendremos una nueva tarjeta de identidad y que ese proyecto de enrolamiento contribuiría para que el Consejo Nacional Electoral
depurase el censo o padrón electoral, que garantizara que los fallecidos no van a salir de sus tumbas, que van a estar en paz a ejercer el sufragio. Nos acompaña esta tarde el comisionado Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Buenas tardes, comisionado. Gracias por compartir con los televidentes y oyentes de Cuarto Poder esta tarde la garantía de esa tarjeta nueva de identidad y que las inconsistencias que se han mencionado hasta el momento, que se habla de 7, serán corregidas en el tiempo preciso para poder ejercer el sufragio. Buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder, ingeniero Brevé. Buenas tardes a el equipo en cabina de Radio Globo y Cuarto Poder. Es un gusto estar aquí con ustedes para atender las inquietudes y manifestarles pues nuestro interés de resolver todas las irregularidades, los reclamos y todo lo que tiene que ver con la base registral, y que sí estamos con toda la capacidad de resolverlos en tiempo y forma. Muchas gracias. Ingeniero Brevé, la interrogante en este momento que se habla de inconsistencia de huellas dactilares, de inconsistencias como la fotografía, ¿cómo se corrige esa irregularidad? Y me pregunto, yo estoy enrolado y ¿cómo se van a certificar o verificar mis huellas? ¿O se me va a volver a tomar la fotografía? Son algunas de las inquietudes. Mire, vamos por partes. Primero, el tema de la huella dactilar. La huella dactilar es una prueba de vida del ciudadano que en el proceso de enrolamiento requerimos que se capture de los 10 dedos, se tome la fotografía, la firma y las preguntas que se hacen. Es una prueba de vida del ciudadano. El propósito de las huellas digitales y la fotografía es para validar que el ciudadano es el mismo que está en la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Entonces, comparamos la huella digital con la de la base de datos y obviamente tiene que revisarse que sí es la misma. Y eso significa que es la misma, entonces pasa al siguiente proceso, que es ya la validación, llamémoslo así. En aquellos casos que no se valide porque no coincide, puede ser por varias razones. Una, que la toma de las huellas en la base de datos del registro haya sido tomada desde hace 20 años. Recuerde que el proceso de la base de datos del registro tiene más de 24 años. Y a veces solo se tomaban huellas de 2 dedos, se tomaban en papel, y por razones de técnicas normalmente no van a ser validadas con la información que presenta el enrolamiento. Entonces esas pasan a un estatus de por validar. Y de esas pues nos encontramos que hay una cantidad importante de huellas que no se pudieron validar porque no macharon con la base de datos nueva. Pero también podemos validar eso con la fotografía y podemos validarla también con técnicos biométricos que hacen una revisión 1 a 1 de todos estos problemas. Entonces, para resolver este problema, estamos usando los técnicos biométricos que las están analizando, estamos usando la fotografía también para asegurarnos que la persona es la persona, porque van a haber casos de usurpación donde ciertas personas, amparadas por el crimen organizado, pueden haber sido una relación con el empleado mismo del registro para generar identidades con otras personas. Y eso inmediatamente lo detecta y si no va a cuadrar nunca porque son diferentes identidades. Entonces, todas estas obviamente nos van a ir a las tarjetas de identidad y las otras están en revisión. El proceso de revisión toma tiempo y lo vamos a hacer en estos 30 días que tenemos para resolver todas esas huellas
y dejar solo aquellas que realmente son usurpaciones o hay duplicidad de huellas y no procede la impresión de la identidad. Ingeniero Breve, muy buenas tardes. Ramón Ochoa le saluda. Ramón. Un elemento que ha preocupado en estas últimas semanas a la población es que se puso a disposición un enlace al público para verificar si los que ya nos habíamos censado, pues estábamos efectivamente en ese censo. Muchas personas no aparecen registradas. ¿Cuál es el problema en este caso? Las que no aparecen registradas son las que todavía sus huellas no han sido validadas. Ujú. Usted espera dentro de una semana y sus huellas no tuvieron problemas para aparecer. Para eso son estos 30 días de diciembre, para resolver todas esas situaciones que necesitan doble revisión. Y ese es el caso de las huellas dactilares. Estamos haciendo una doble revisión, producto de que no es que han usurpado, sino porque no las ha leído bien, la información que tiene de hace 20 años no está bien reflejada. Entonces es una doble revisión, tenemos que ver la fotografía, los técnicos dactilares tienen que revisarla también, y eso lo vamos a hacer durante el mes de diciembre para completar toda esta gente se incorpore al centro. O sea que usted me está diciendo que en menos de 2 semanas que quedan, o 2 semanas para que finalice este año, van a corregir esta gran cantidad de inconsistencias, va a ajustar el tiempo, comisionado Breve. ¿Y qué pasa si no ajusta ese tiempo con el próximo proceso electoral? Yo sé que ya es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral quizás elaborar el padrón electoral, pero se requiere que ustedes corrijan en tiempo y forma esos errores. ¿El tiempo es suficiente para esa gran cantidad de errores que se mencionan? De hecho, ya hemos corregido el 80%. ¿El 80%? Ya solo pasa el 80% se han corregido y ahora vamos por el resto y lo vamos a hacer sin problemas. Señor comisionado, disculpe que insista, pero yo tengo así la duda cuando usted me habla de las huellas. Y bueno, tienen mi número de identidad, nombre completo. ¿Y qué garantía tengo yo que no se cometa el error y en mi certificación de ciudadano me coloquen otras huellas? Imposible. ¿Cómo le van a colocar otra huella? No se puede. Las huellas que usted puso en el enrolamiento son sus huellas. Esas no se pueden cambiar, ya están registradas en el sistema. No hay forma de cambiarse. Y con la fotografía mal tomada, ¿cómo van a hacer? Porque yo la identidad que tengo es desde 1996. Eso significa ¿cuántos Pero en el años? enrolamiento le tomaron otra fotografía. Y si esa fotografía fue mal tomada, que son una de las inconsistencias que se habla desde el Consejo Nacional Electoral. Mire, yo no tengo todavía una imagen de una fotografía mal tomada, pero no descarto la posibilidad de que hayan algunas que no estén bien tomadas. El equipo que se le tocó a los enroladores es de primera calidad, de alta resolución, y todas las fotografías debieron haber sido bien tomadas. Sin embargo, el proceso de exhibición del censo es para eso, para que el ciudadano vea su fotografía, y hay muchos que no les gusta porque salen muy serios, salen con los ojos medios abiertos o medios cerrados, y esas son cosas pues que son gustos personales que debemos de escuchar. Pero que mal tomadas no hay ninguna. Ahora, Y eso se puede corregir, pero ya en un proceso adicional, porque esto no va a impedir que se le emita su identidad y posteriormente venga a hacer una reposición y ahí se le logre tomar una mejor fotografía. ¿se puede corregir entonces en este tiempo, nos dice, el tema de la fotografía, en este mes? Le estoy diciendo que vamos a imprimir su identidad. Eso no se va a poder corregir porque ya está dentro del sistema, ya el proceso va adelantado, y eso sería llamar a cada uno, sentarlos en un lugar, tomar esa fotografía, y no es práctico. Lo práctico es que cuando tenga su identidad y quiere cambiar su fotografía, que vaya al registro, solicite una reposición, le tomamos otra fotografía y ahí sale al gusto que él quiere. ¿Cuándo será eso? Que yo pueda ir. Le informo que yo soy uno de los que no aparecí en esa publicación que hicieron y nunca me he movido de domicilio. A ver, acláreme. ¿Usted no aparece en el provisional? Sí. Bueno, eso significa que tal vez su huella no ha sido validada, pero la próxima semana chequeese y estoy seguro que va a aparecer.
Y los cambios de domicilio involuntarios, comisionado, que por ejemplo yo vivo en Luarque y siempre he votado en la escuela en INICE, creo que es el centro electoral, y ahora aparezco en otro centro electoral de manera involuntaria porque nunca establecimos que vivíamos en ese lugar. ¿Se va a poder corregir eso o ya eso así queda establecido? Porque también hay cientos de miles de personas con esas quejas. Eso se modificó a través de un reglamento especial que emitimos en el registro, en el sentido de que esos casos se va a sustituir ese centro electoral que no corresponde por el centro electoral de la elección pasada, siempre y cuando usted tenga el mismo domicilio de las elecciones pasadas. Sí. Le agradecemos por su tiempo y... Ganador. No, disculpe que todavía falta la siguiente consulta. ¿Cuándo estará concluido el enrolamiento? El enrolamiento termina, es decir, el enrolamiento continúa. El derecho de darle identidad a los ciudadanos es permanente. O sea, que no va a parar el enrolamiento. Lo que pasa es que ya no va a ser un enrolamiento desplazándonos a todos los rincones del país, sino que va a ser ya en punto focal, en los registros civiles municipales, y este enrolamiento en particular para el Censo Nacional Definitivo termina el 30 de diciembre de este año. Ahora, comisionado, aquí hay una responsabilidad de todos los hondureños de enrolarnos y aún tenemos el tiempo de hacerlo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que por displicencia o por otro motivo no lo pudieron hacer? Vamos a votar con la identidad vieja y con la identidad nueva, en eso estamos claros. Pero el que no se enroló, ¿no va a poder votar? Mire, yo ya creo que siempre va a haber alguien que no se enrola en cualquier proceso. En este caso, que tiene validez las 12 identidades, va a poder votar con la entidad actual, con la que usted tiene ahorita en su cartera, en aquellos casos en que usted no haya podido retirar la identidad por alguna razón, pero que está en el censo que nosotros generamos en el proyecto de enrolamiento. Aquellos que no se enrolaron, ya ese es un caso que tiene que dilucidar el CNE cómo lo va a atender. Ya no corresponde al Registro Nacional de las Personas. Señor comisionado, le consulto, usted está al tanto porque es público que hay fuerzas políticas, dirigentes, líderes políticos que están demandando una auditoría internacional a través de las Naciones Unidas, como también que este proceso de identificación sea pues clausurado, prácticamente declarado desierto y que se contrate de nuevo a una empresa y se inicie un proceso que tenga mayor transparencia y veeduría. Desconozco yo esa noticia. Lo que sí sé es que nosotros tenemos ya un proyecto de auditoría técnica de todo el proceso que se está ahorita contratando por el PNUD para asegurarnos pues que todas las actividades, las acciones han sido hechas dentro de los principios correctos para montar un proyecto de enrolamiento. Pero estamos abiertos para cualquier crítica. Nosotros trabajamos con toda la transparencia del mundo. Usted sabe que hemos publicado en nuestra base de datos todos los enrolados por departamento, por municipio. Y es la primera vez pues que se hace eso. Se está exhibiendo el censo a toda la población para que se vea y que haga todos los reclamos que correspondan. Tenemos un equipo de trabajo haciendo las revisiones de estos reclamos. Y si hay una auditoría, bienvenida sea. Nosotros ya de hecho tenemos uno en proceso. Y es que nosotros somos de puertas abiertas y queremos pues que si hay voces detractoras, van a haber siempre. No podemos ser moneditas de oro de todo el mundo. Claro, ingeniero Bebé, muy agradecido por su participación. Esperemos que nos siga atendiendo en este proceso porque siguen surgiendo las dudas de la población. Yo finalizo con esta consulta sobre el nuevo documento de identidad. ¿Cuándo lo van a empezar a emitir? ¿A dónde se va a imprimir? ¿Cómo va a ser ese procedimiento ya para uno tenerlo en sus manos y en qué fecha, ingeniero? Esperamos que el primer lote de identidades estemos entregándolo a finales de enero.
y ahí continuamos con febrero y parte de marzo, y seguimos entregándolo, pues, porque si la gente no lo retira, y vamos a estar esperando que lo retire, pero sí tenemos la producción en proceso, y esperamos pues que el primer lote lo empecemos a entregar a finales de enero del próximo año. Y disculpe que insista con el procedimiento de entrega, porque eternamente quien nos ha entregado las identidades han sido los políticos de cualquier partido, entonces uno va condicionado prácticamente. Vamos a ver cambios realmente en este proceso, que ya no va a haber esa manipulación donde la clase política es la que se adueñe de este documento, y qué garantías para que eso no suceda van a tener. Qué buena pregunta me ha hecho, porque es importante aclarar a la ciudadanía que la entrega del documento va a ser a través de la huella digital de cada ciudadano cuando se presente a los centros de entrega. Vamos a desplazar un contingente similar al enrolamiento a nivel nacional para que las personas se presenten directamente a estos centros, y con su huella digital, a través de un sistema identitario, el entregador de la identidad lo va a buscar en un archivo especial, va a sacar un sobre sellado con un código que va a coincidir la huella digital, y con el código correspondiente se le va a entregar, el ciudadano la va a abrir, la va a ver y va a autorizar que es su identidad. Entonces no va a haber ningún tercero en medio para la entrega de estas identidades, sino que va a ser un proceso amplio, limpio y transparente. Ingeniero, ¿están conscientes que hicieron un gran trabajo del proyecto Identifícate, grandes expectativas de que tendremos una nueva identidad y que esta herramienta contribuye para la transparencia de los procesos electorales, pero con un link que circuló que generó las dudas? Todo el trabajo que habían hecho ya queda en la suspicacia de que esto pueda influir en las elecciones de noviembre del 2021. Un link, acláreme por favor qué quiere decir con un link. Eso que proporcionaron del censo provisional cayó a los teléfonos. El enlace para el verificar. enlace para poder buscarse, y cuando uno no apareció ahí, pues eso ya generó la duda. ¿Hay conciencia de Sí, eso? pero para eso estamos nosotros, para aclararla. Y gracias a ustedes por estas entrevistas tenemos la oportunidad de aclarar esas dudas. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, ingeniero, la atención prestada a Cuarto Poder. A la orden, será un gusto siempre atenderlos. Don Roberto Brevé, presidente comisionado del Registro Nacional de las Personas, aclarando esa gran cantidad de dudas que tiene la población, y que hoy la clase política ha hecho énfasis, porque han presentado un pronunciamiento, tanto el presidente del Partido Salvador de Honduras, del PINU, del Partido Liberal, exigiendo que el proceso sea transparente, y que lo ideal, establecen, es que mejor se retire o que vuelva a reiniciar, o que se contrate a otra empresa para realizar nuevamente un proyecto de identificación. Pero para hablar de eso está doña Doris Gutiérrez, es miembro del Partido Innovación y Unidad PINU, diputada y aspirante también a la presidencia de la República por este instituto político. Candidata. Candidata, correcto, sí, candidata. Que el PINU también presenta estas quejas en contra de un censo fraudulento establecen para el próximo proceso de elecciones primarias. Doña Doris, bienvenida, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos, Carlito Paz y su compañero ahí. No, Carlito, soy precandidata, porque no hay que guisar la liebre antes de cogerla. No me voy a pasar como la señora que iba a vender los huevos y se cayó en el camino, pues según ella iba a comprar un vestido bonito y todo para ir a una fiesta, y resulta que se tropezó en el camino y le quebraron los huevos. Y entonces yo no pude comprar nada. Entonces, mientras la Asamblea Nacional no tome una decisión, Carlitos, yo no puedo decir que soy candidata. Soy precandidata propuesta por un pequeño grupo. Todos los demás no han dicho nada. Entonces, mientras los demás no se pronuncien, yo no puedo realmente, en honor a la verdad, decir que soy la candidata. Una precandidata, puede ser que aparezcan otros candidatos, ojalá, ¿verdad? De todas maneras, yo ya había decidido salir del Congreso. Esta situación se me presentó después, porque es mejor, Carlitos, salir a tiempo y con dignidad
y en ese Congreso ya ha estado lo suficiente como para poder demostrar lo poco que se puede hacer en un Congreso en el cual uno es oposición. Pero bueno, refiriéndome a la pregunta directa de su compañero, debo decirle que no solo el partido como PINU, ni Salvador de Honduras, ni el otro, han señalado los errores de este censo. Nosotros como bancada del PINU presentamos un documento de 12 páginas a la Secretaría del Congreso Nacional contentiva de una serie de irregularidades de este proceso. No solamente técnicas, sino que irregularidades políticas, irregularidades en el nombramiento del personal, irregularidades en la selección de las empresas que están trabajando en este asunto. Señalamos también el tema de la depuración del censo, que es un punto clave. Presentamos un proyecto de decreto para que se diera una amnistía a todas aquellas personas que han fallecido sus parientes y que no los han podido ir a declarar que han fallecido, para que no se les cobrara una multa. A nada de eso le han puesto importancia. Entonces, como que dice, después del trueno Jesús María. Ahora que ya se está viendo que lo que nosotros planteamos teníamos razón, que hay gente que se está censando 2 y 3 veces, o se está enrolando, como le dicen ahora, que hay gente que inclusive tiene tarjetas de identidad que no son nacidos en Honduras, que hay personas que vienen a cortar temporalmente café, por ejemplo, y que hay denuncias de que han enrolado algunos de ellos, aparte de todas las otras inconsistencias que ya han señalado la población. Entonces esto no es nada nuevo, nosotros lo vislumbramos, lo planteamos como bancada y no le pararon un bol. Ahora se están viendo los efectos. Claro. Doña Doris, con su experiencia en política, ¿cuántos años estuvo en el Congreso y también fue regidora? ¿Qué incidencia puede tener esas inconsistencias e irregularidades que ya se encontraron en este momento? ¿Está en riesgo el proceso electoral de noviembre del 2021? Bueno, mire, con esas inconsistencias y esas irregularidades, si no se corrigen, no solamente pueden estar en riesgo las elecciones generales, sino también las primarias. ¿Por qué razón? Porque imagínate que las primarias van a ir a votar con 2 identidades, empezando por ahí. La situación compleja que se puede generar, que una persona va a un lugar con identidad a votar y a otra va con la tarjeta de identificación. Entonces, licenciado Carlitos Paz, esto genera mucha duda, esa ambivalencia, esa falta de contundencia, esa incredulidad. De por sí que nosotros aquí ya tenemos una incredulidad, como quien le diría, ya prácticamente asentada en nuestro pensamiento, con los contratos, con esto, con el otro, no digamos con esta situación, que es una situación muy delicada. Yo no quisiera pensar que se está haciendo intencionalmente para evitar y decir y justificar que no vayan elecciones primarias e internas y que no hayan elecciones generales. No quisiera pensar eso, pero imagínese usted, por esa razón nosotros decíamos que incluso la integración de los famosos comisionados, es que se llaman, ¿verdad? Los del registro de las personas deberían de ser gente técnica altamente calificada. ¿Qué hicieron ellos? Repartirse los 3 cargos. ¿Qué hicieron con la selección de personal? Repartirse como pastel, tantos a vos, tantos a mí. Entonces, aquí están las consecuencias. No se necesita ser extraordinariamente un sociólogo, un psicólogo social o un politólogo para haber prevenido lo que se iba a dar. Y lógicamente imagínate usted, y ahorita solo están hablando que, por ejemplo, un hijo mío dice que él lo cambiaron de centro de votación. Eso es lo menos. Porque el centro de votación, pues al final, después de las primarias, se puede cambiar y ya está. Pero casos como 2 de mis compañeros, que yo he visto la constancia de enrolamiento que tienen, y no aparecen en el censo, y no aparecen en ningún lado. Y fueron a averiguar y nadie les da razón. Entonces, estos muchachos fueron borrados del censo.
Entonces imagínese usted, gente que vive aquí en Tegucigalpa, los dos trabajan en el Congreso y no aparecen en el censo. Estas situaciones son gravísimas porque además nos hicieron creer los señores magistrados que a fecha, creo que era 30 de noviembre, iban a tener todo listo, y resulta que yo miro que hasta en las aceras andan. Ayer fui aquí por el área del Market y vimos que ahí están enrolando en los centros comerciales, que están enrolando cerca de los puntos de taxis. ¿Qué significa esto? Que un montón de gente se quedó sin enrolarse. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Es que la gente no sabe, no está informada, o qué es lo que está pasando. Lamentablemente no pude escuchar al señor presidente del registro de las personas, porque yo estaba en una reunión de la Comisión COVID-19 del Congreso Nacional. Entonces, más bien me tuve que desconectar allá para no fallarle a Carlitos ni a su otro compañero, porque cuando uno da la palabra tiene que ser serio. Entonces, yo me salí un ratito de la reunión y resulta que pues no escuché las explicaciones que él dio. Esperamos que esas explicaciones sean convincentes, porque de lo contrario, mijito, estamos a las puertas de un fraude peor que el año anterior. En efecto, a eso vamos, a hablar del fraude, pero después de la pausa, porque tenemos un mensaje importante para la población. Además ya está don Wilfredo Flores. Al regresar lo presentamos, es regidor de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, para dialogar también sobre este tema. Pero antes les recuerdo que somos una cortesía de El Pulso, diario digital El Pulso, periodismo al instante, periodismo de investigación. Ubíquenlo en las redes sociales como El Pulso, en Twitter, en Instagram y en Facebook. También en su página web www.elpulso.hn. También somos cortesía de Banco Atlántida. Y esta Navidad, dile a tu familiar que vive en el extranjero que deposite tus remesas directamente a tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida y participe en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 lempiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1 millón de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Ya te enrolaste? Si no lo has hecho, acude a la unidad de enrolamiento más cercana. No pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación y actualiza tus datos, tu foto, tu firma y tu huella. Ven por la tuya ya. Recuerda, tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño. Juntos somos patria. Para mayor información visita la página www.rnp.hn. Continuamos en Cuarto Poder. Recuerde ubicar la página del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Ahí encuentra información de las unidades donde usted se puede enrolar en los 298 municipios del país. Hay tiempo aún hasta el 30 de diciembre para realizar el proceso de identificación. Continuamos, don Carlos. Estimados televidentes y radioescuchas de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional, conversamos esta tarde con doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada al Congreso Nacional por el Pino Socialdemócrata, y a continuación también nos acompaña don Wilfredo Flores desde la ciudad de San Pedro Sula. Le informo, honorable diputada y don Wilfredo Flores, que lo que explicó hace poco el señor comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, como ciudadano y periodista, no es satisfactorio. Porque si me cambiaron de domicilio, si no aparece mi fotografía, tengo que recibir la identidad para poder ir al RNP y hacer las correcciones de esas inconsistencias que se habla.
las huellas pues manifiesta que ahí ya están, que es imposible que puedan ser cambiadas si las que se hizo en el proceso de enrolamiento no fueron adecuadamente. Buenas tardes, don Wilfredo, le saludamos en Cuarto Poder. Buenas tardes, amigo Carlos Paz y amigo periodista Ramón Ochoa. Y un saludo muy especial a la diputada Dori Gutiérrez, persona de la cual tengo un alto concepto porque como parlamentaria es de las pocas excepciones que se salvan en ese Congreso, y cuando fue regidora de la Municipalidad de Tegucigalpa también dejó una conducta muy positiva y que nos hace creer que todavía en Honduras hay personas decentes que pueden ayudar a construir y a fortalecer esta alicaída democracia. En torno a que el proceso electoral primario está en riesgo, y por lógica, si está en riesgo el proceso electoral primario, se pondría en riesgo el proceso electoral general. Bueno, en estados débiles, las democracias son débiles y cualquier cosa puede pasar. La historia de Honduras lo dice, que han sucedido cosas muy graves, y como no hay un buen empoderamiento de la oposición que sea capaz de aglutinar al pueblo y conducirlo a estadios de fortalecimiento democrático, entonces estos politiqueros, porque no son políticos, estos politiqueros hacen y deshacen en la estructura democrática del país. Igual que doña Doris, yo creo que debemos unirnos, estar atentos a que no vaya a pasar algo anormal. Pero además quisiéramos que no hubieran pláticas detrás de la cortina, que nos hagan creer por enfrente que el proceso electoral está listo, primario, pero por atrás estén jugando como siempre han jugado los politiqueros de oficio. Yo creo que sí, el sistema de enrolamiento no fue el mejor. Yo lo vi, lo observé aquí en la ciudad de San Pedro Sula, y vimos cómo gente de diferentes municipios fueron traídas por los activistas, y en este caso vamos a señalar directamente al Partido Nacional. Ellos tienen una estructura bien montada y saben qué electores han jalado de ciertos municipios para la ciudad de San Pedro Sula, porque esta es la ciudad que les interesa ganar. Y vimos cómo jalaron gente de Villanueva, vimos cómo jalaron gente de Omoa y gente de Pimienta a enrolarse aquí en San Pedro. Por eso el proceso de enrolamiento debió haber sido casa a casa, como un censo, y ahí sí vamos a encontrar la depuración, no como se hizo. Obviamente, pero es peor, este censo no es el mejor y es peor quedarnos con el censo viejo. ¿Dónde está la jugada sucia? Que a las elecciones primarias se van a ir a votar con las dos cédulas. No es posible. Solo debería votarse con una cédula. ¿Y cuál es la cédula con la que se debe votar? Con la del enrolamiento. ¿Por qué? Porque recuerde que no hay una referencia cruzada en las mesas electorales. Es decir, no está cruzado el sistema. El que no puede ir a votar es al mismo cantón electoral, a la misma mesa electoral. Pero él sí puede ir a votar a otro lado con otra cédula. De manera de que siento que el Partido Nacional está haciendo todo lo imposible por no dejar el poder ante el rechazo del pueblo hondureño. Pero allá la oposición sí no une esfuerzos. Ya se mostró que no hubieron muchos esfuerzos a la hora de la aprobación de la nueva ley electoral. Ahora, don Wilfredo y doña Dori Gutiérrez, ustedes son políticos de oposición y siempre se ha manejado
en el discurso de oposición en estos últimos dos procesos el tema del fraude y unirse y hacer alianzas para evitar el fraude. Ahora, ante esas trampas de que ustedes hablan y ante esos elementos que generan dudas para las elecciones generales, ¿cuáles son los elementos específicos donde se puede dar ese fraude, donde pueden golear a la oposición, como hemos dicho en este programa popularmente, y pues donde definitivamente ni una alianza va a poder hacer nada en contra de ese fraude? Específicamente, doña Doris, esas trampas que se van a encontrar en las próximas elecciones generales. Bueno, primero debo decirle que yo tengo que ser clara y sincera. Aquí no hay una verdadera oposición. Si hubiera una verdadera oposición, en el Congreso Nacional somos más. Hay una oposición de nombre, porque no es el partido de gobierno. Pero hay un montón de partidos que están aliados con el partido de gobierno. Entonces son oposición en teoría, pero en la práctica están aliados. Y le puedo dar miles de ejemplos de eso. Si realmente fuéramos una oposición seria, nosotros seríamos 67 votos contra 61 del Partido Nacional. 67 votos que hacemos mayoría simple. ¿Y cuando ha visto usted esos 67 votos? Solo cuando abrogamos el Código Penal, que se conectaron 67, pero muchos eran suplentes. Entonces cuando dicen oposición, a mí me da risa. Porque oposición es lo que hay de nombre, pero en la práctica no hay. En el Congreso Nacional casi siempre los que votamos en contra de las cosas somos los 4 del Pino, los 30 del Libre. A veces los del Libre también votan a favor de cosas que ellos consideran que son correctas y nosotros las respetamos, ¿verdad? Porque tampoco, no todo lo que hace el oficialismo podemos decir que es 100% malo, pero definitivamente el Partido Nacional tiene controlado el Congreso, tiene controlada la Corte, tiene controlada la Fiscalía, tiene controlada ¿qué otra cosa? El Tribunal Superior de Cuentas, tiene controlado el mismo Consejo Nacional Electoral, tiene controlada la Comisión de Política Limpia. Entonces, ¿dónde está la oposición? Si fuéramos una oposición seria, esos 67 diputados deberíamos estar unidos y firmes. Pero ustedes ven las votaciones que saca el Partido Nacional y eso no podemos negarlo. Son votos de más de 100 votos casi siempre, de cada votación. Y cuando ocupan mayoría calificada, casi sacan a veces solo 4 de nosotros votamos en contra y ahí todos votan a favor. Entonces aquí no hay oposición. Por lo tanto, como dicen, no le podemos pedir peras al olmo, porque aquí en la oposición, incluso el mismo Partido Liberal, hay 3 o 4 divididas la bancada. ¿De qué oposición estamos hablando? Aquí hay un control de la bancada nacionalista, ¿tá? Y del poder ejecutivo y de todos los poderes. Entonces aquí hay una total, podríamos decir, que la Constitución dice que son poderes independientes y complementarios. Pues aquí son dependientes y no complementarios. Esa es la realidad. Ahorita acabamos de tener una elección de la cuestión COVID y todo eso. La misma cosa. Entonces no hablemos de oposición, porque no hay oposición, no existe la oposición. Doña Entonces Doris, no digan que la oposición se quedó dormida, así es que nunca ha existido y siempre está dormida. Doña Doris, escuchándola, entonces, cuando se habla de una coyuntura propicia para que esa oposición se haga del poder de la nación, no se va en función de eso. No sé si me escuchó. Es que mire, Carly, condiciones... Sí, le escuché. Sí. Usted me dice que si no hay condiciones realmente para que la oposición... ¿Qué se dice? Yo digo que en este momento no hay. Es que se dice que la oposición tiene las condiciones para poder tomar el poder. Disculpe. No, Carlitos, no, mire, Carlitos, no nos dejamos ilusiones ni no nos engañemos nosotros. En esos partidos hay grandes intereses, hombre, y los intereses son más importantes para ellos que los intereses del país. Ahí hay contratos de por medio, ahí hay canonjías de por medio, ahí hay viajes al exterior, ahí hay un montón de cosas. Entonces, algunos de los que dirigen esos partidos
lo que están ellos viendo es mantener esos privilegios. Los hijos los tienen en las embajadas, los tienen allá estudiando en no sé cuántas universidades, pagados por el Estado, mejor dicho, pagados por el pueblo. Entonces aquí no hay oposición. Mire, ustedes dijeron ahorita, ¿qué dijeron ahorita ustedes? Que había un comunicado del Pino, qué bueno. Salvador Narrala, qué bueno, pero no tiene diputados. Bueno, digamos, de 4 del Pino, 3 vienen de Salvador Narrala. Pónganle que hay 4. Ajá. Partido Liberal, ¿y cuántos del Partido Liberal, por ejemplo, votan en contra de las cosas? Como 3 o 4. Entonces, ¿dónde está la oposición? Totalmente plegada al partido de gobierno. Esa es la realidad. Y por eso no hablen de oposición, porque no hay. Aquí hay una sola línea que es controlada y dirigida por el Partido Nacional. Son raros los temas, rarísimos. Los temas en que la oposición nos unimos. Mire, eso de la abrogación del Código Penal, nos reunimos de 67. A la siguiente sesión nos volvimos a convocar. ¿Sabe cuántos se conectaron? 28. Y a la siguiente, ¿sabe cuántos se conectaron? 17. Entonces, ¿de qué posición estamos hablando? No hay condiciones en este momento. Y la quiero, ¿y sabe qué? Y no hay que soñar despierto. Y sabe qué, la quiero felicitar públicamente porque es la primera política de oposición que nos habla así de tajante con la verdad, porque todo el mundo sale con su discurso, sí, vamos a vencer la dictadura y nos vamos a unir, pero nadie habla de esos intereses, de esos trasfondos de los que usted nos mencionó, trasfondos internos que hay dentro de la oposición y que son un obstáculo para que se dé esa unión. Por lo tanto, por lo dicho por doña Doris, don Wilfredo Flores tiene grandes posibilidades entonces de continuar en el poder el Partido Nacional mientras afloren esas diferencias y sobre todo esos intereses particulares dentro de esa oposición, y esas quejas que estamos viendo ahorita pues son parte nada más de un discurso. ¿Es así, don Wilfredo? ¿Así piensa usted? Pues claro, mire, en estos 12 años de gobierno, de desgobiernos nacionalistas, ellos se han interesado en algo fundamental, que es acumular dinero. Primero, los dos gobiernos, el primer gobierno de Pepe Lobo y el segundo, y el primer gobierno de Juan Orlando, y podríamos decir el segundo, fueron financiados por la narcopolítica, es decir, narcos y políticos. Ahí hubo dinero a cualquier cantidad. Hoy hay un poco más de control en la narcoactividad, porque Estados Unidos tiene los ojos enfrente, pero entonces se han dedicado a saquear el Estado. Y lo han saqueado estos politiqueros en función de que ellos saben cómo ganar la elección con el dinero. Y ahí es donde yo coincido con doña Doris. La oposición política ha sido capaz de ver el horizonte y solo ven sus propios intereses. Y al ver sus propios intereses, no han sido capaces de unificarse. Ya para mí la oposición debe ir planteando, los partidos de oposición, no digo los partidos de maletín, porque esos son parte de la creación del Partido Nacional. Llámese el Partido Innovación, el Partido Liberal y el Partido Libre. Deberían ir pensando en la estructuración de una oposición para sacar del poder al Partido Nacional, porque si no, los vamos a tener ahí. Y una, yo diría, cuarta derrota de la oposición sería fatal, a pesar de las condiciones internas donde la mayor parte de la población hondureña no acepta que el Estado siga siendo conducido por el Partido Nacional. En una gran mayoría, yo podría decir un 70% de la población hondureña no acepta el Partido Nacional. Pero como no hay esa estructuración que sea capaz de conducir al pueblo hacia ese proceso de alternabilidad en el poder, se corre ese alto riesgo de que el Partido Nacional se quede en el poder. Y por eso el Partido Nacional ha generado esas canonjías que dice doña Doris. A varios hijos de diputados les dan canonjías
por contrato le dan canonjías, por el voto le dan canonjías, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, don Wilfredo, nos queda todavía un minuto. Doña Dori Gutiérrez, 2 minutos, y le agradecemos mucho, le agradezco su comparecencia y compartir con los oyentes y televidentes de Cuarto Poder. Y la consulta va alrededor, doña Doris, de eso que usted menciona como precandidata del Pino, mismo como aspirante del Pino. SSS, me suena ahí un nombre, y los socialdemócratas surgieron ahí en Alemania. Doña Doris. Como dice, Eso que dice usted de SSS me deja así un poco preocupado, porque los socialdemócratas nacieron ahí por Alemania. no, pero es que yo no estoy hablando de las heces de los nazis. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de temas. Yo estoy hablando de temas de seguridad, estoy hablando de temas de salud, estoy hablando de temas de... Ya que se me olvidaron cuáles son los otros temas, eso lo dije así un poco improvisadamente, pero no estoy hablando de las heces de los nazis ni nada de eso. Simplemente también estamos hablando de 3 principios básicos que deben regir un gobierno: no mentir, no robar y no discriminar. 3 principios básicos. Sí, independientemente del partido que sea de centro, de izquierda, de derecha, lo que sea, que tengan líderes honestos, que no roben, que no mientan y que no discriminen a la gente, sería una gran ganancia. Y le voy a decir otra cosa en relación al otro tema de que hablábamos. Mire, le voy a decir que nosotros ganamos las elecciones. La alianza ganó la elección, pero no la pudimos defender. Y entonces tuvimos que esperar 5 días para que viniera la embajadora de Estados Unidos a ponerse al lado de David Matamoros y darle la bendición. ¿Qué pasó abajo de allí que no se pudo defender? Algo pasó. Nosotros no lo sabemos porque yo no estaba en la cúpula, pero algo pasó. Porque si el pueblo se hubiera llamado ese mismo día a defender ese gane, yo le garantizo que no nos hubieran encaramado otro gobierno más, que no había sido la voluntad popular. Entonces a mí que no me vengan con cuentos que el pueblo siempre vota por igual. No, mentiras. El pueblo votó por un nuevo presidente y por un nuevo gobierno, pero los intereses de los líderes de muchos de esos partidos prevalecieron y dijeron: no nos conviene que esté fulano, no nos conviene, y por eso se quedaron queditos y no defendieron el voto. Muchas gracias. Así que todas las 3 S, olvídense de eso mejor, para que no vayan a empezar a... Usted sabe que la socialdemocracia es una tendencia política ideológica de centro-izquierda, donde prevalece el bienestar común, pero también se respeta la propiedad privada y se respeta la empresa privada. Pero se anteponen los derechos de los seres humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y todo eso. Entonces no nos ubiquen como en una posición radical extrema, porque no lo somos. Al contrario, algunos dicen que no somos ni chicha ni limonada. Yo digo que sí, que somos un partido que realmente analiza la realidad y toma como base el bienestar común. Por ejemplo, en ese Congreso, cada vez que aprobamos ese contrato, deberíamos preguntarnos ya quién va a favorecer ese contrato. Ahorita estábamos en una sesión que le quieren aprobar otros 270 millones a la INEC para pagarle a quién. Aquí tengo apuntado cuánto es que están pidiendo 2.700 millones de lempiras para pagar obligaciones de la INEC. Oiga bien, 2.700 millones de lempiras en vez de rescatar esta empresa, que es la empresa del pueblo y que hay condiciones para hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo: rescatar las empresas del pueblo, las empresas del Estado. Y si a eso le llaman socialismo, pues que sea eso, pero se llama socialdemocracia. Una de las tesis era socialismo, es verdad, pero estamos hablando de un socialismo en el sentido de darle prioridad a la colectividad y no a esos bárbaros ladrones que se han robado a las empresas del Estado y se las siguen robando. Muchas gracias, doña Doris, muy amable por comparecer y compartir con los televidentes y oyentes de Cuarto Poder. Doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada por el Pino Socialdemócrata,
y aspirante a la presidencia de la República por este instituto político. Don Wilfredo, nos tomó el tiempo y nos queda escasos 50 segundos. Bueno, yo debo de agradecerles a ustedes y hay que esperar que esos vientos negros que se ven en el horizonte, en el aspecto político hondureño, no trastoquen lo que ya está programado, que aunque no son perfectas estas elecciones primarias, pero es necesario se evacúe el calendario electoral, porque eso va a permitir que el pueblo tenga participación y no las cúpulas sigan destruyendo la democracia en el país nuestro. Esperamos que haya un buen entendimiento, que la oposición logre tener lineamientos claros que permitan unirse y con un solo objetivo: sacar la narcodictadura del poder. Muchas gracias, don Wilfredo. Wilfredo Flores, ex regidor de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Siempre importante tomar en cuenta la opinión desde aquel sector del país. Les recuerdo que estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Para las personas que siempre me consultan sobre CHTV, ubíquelo en las diferentes frecuencias de cable a nivel nacional: Onduvisión Canal 81, Claro Caja Digital Canal 75, Calavisión Canal 54, Cable Color 74 en el digital y Cable Color Análogo 120, Mayavisión Canal 100.52. Esto es Cuarto Poder, nos despedimos. Les recordamos que mañana hay elecciones para el cambio de junta directiva del Zonal Belén. Don Anselmo Funes es la planilla número 2. Mañana 17 elecciones en el Zonal Belén. Don Alfonso Funes en la planilla número 2. Y saludamos a Melvin Martínez hasta Ciguatepeque, Comayagua. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.